La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios, llegamos a usted con esta palabra preciosa, muy preciosa, bien edificativa. Venimos hablando respecto al camino que conduce a la vida, el camino que conduce a la muerte, el que hablamos ciertamente de dos caminos. Al hablar de estos dos caminos, uno que conduce a la vida, a la esperanza, que conduce a la herencia incorruptible, a la herencia inmortalizada. El otro conduce, pero a la destrucción, a la confusión y también conduce a la corrupción eterna. Mientras tanto, en el contraste de Proverbios habla de forma contrastada de lo que hace el justo y el que hace el injusto. El que ha tomado el camino correcto y el que ha tomado el camino incorrecto. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, en el verso 4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. El necio es necio y sigue siendo necio. Él nunca acepta corrección, nunca lo permite. Aunque sabe que está errado, bien equivocado, no le importa. Él quiere levantar su cabeza a través de su orgullo. Lo muestra con su gesto, con su forma de hablar, y lo muestra a veces con los golpes o con los gritos. Es terrible tratar con el necio. Por eso dice el sagrado escritor, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. En otras palabras, que no existan dos necios, que sea uno el que se encuentre de necio. El segundo debe de evitar ser necio. Según Proverbios capítulo 26, verso 5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. En otras palabras, confróntalo y dile que está incorrecto y que debe completamente ceñirse a la verdad. Responde al necio como merece a su necedad. Como en una ocasión veo una anciana. Esta anciana le digo, entréguese a Jesucristo. Dice, no, yo no quiero nada. Le digo, entréguese a Jesucristo, señora. Son pocos los días que le restan de vida. Porque Dios me daba ciertamente ese sentir que no iba a durar tanto esa persona. Se desaparece por varios meses. A la vuelta de esos meses vuelve donde mí y me dice, usted dijo que me iba a morir. Mire, aquí estoy. Y yo le repliqué, señora, le dije que se preparara espiritualmente, que se entregara a Jesucristo, porque el tiempo es muy corto para usted. Volvió a decirme, no me importa lo que usted me diga. Hace unos pocos meses, ella murió y se fue sin Dios y sin esperanza. No quiso nada con Dios. Se mantuvo haciendo lo que le plugo hacer, pero nunca quiso obedecer la palabra de Dios. Recuerdo de otro hombre, le decía, solo está para cruzarse la calle, Señor,
cierre su negocio y váyase al templo a darle toda la gloria a Dios por el día que ya pasó. Glorifique a Dios. Y él decía, no, señor pastor, yo tengo un hijo en la universidad que necesito sacar dinero para sustentar la universidad, para que mi hijo termine sus estudios. Le digo, Señor, prepárese espiritualmente y siga ayudando a su hijo. Eso no le quita que usted sea un buen trabajador y una persona que ame a su hijo y que busque la prosperidad para su hijo. Eso no le quita, pero debe de buscar a Dios. Y replica, no tengo tiempo, Señor. Yo madrugo mucho al trabajo. Él se comportó así de necio y ya murió. Murió sin Dios y sin esperanza porque no quiso aceptar la corrección, no quiso obedecer. Por eso dice Proverbios 26:5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Otro de los proverbios lo encontramos en el capítulo 26, verso 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Las Santas Escrituras comparan al necio como una persona que en verdad le gusta tomar lo que no sirve, lo que se ha vomitado, lo que no agrada, lo que no se puede estimar adentro. Y lo compara así, como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite la necedad. ¿Qué corazón del necio? Repite y repite su necedad y se la come y se la requete come y se la requete come. Ese es el camino que conduce a la destrucción, querido televidente. Ese es el camino del hombre, la necedad. La necedad lleva hacia abajo, como les explicaba acerca del querubín. Famoso querubín, comandaba la tercera parte de los ángeles. Su caída ha sido terrible. Fue desalojado del cielo. Por último será arrojado a la tierra. Dentro de poco será arrojado con todas las legiones de demonios, de ángeles caídos. Será derrotado también de los lugares de los aires, tirado al piso, a la tierra. Después será encerrado en el calabozo por 1000 años. Será suelto después de esos 1000 años por un poco de tiempo y saldrá a engañar las naciones. Vendrá fuego sobre esas naciones engañadas porque las va a arrastrar contra el campamento de Dios y contra el Hijo de Dios. Y Dios hará descender fuego sobre toda su compañía y ese diablo será arrojado completamente vivo al lago de fuego que arde con fuego y azufre. La necedad lo llevó y lo llevará al castigo más terrible y espantoso. Así el necio, como dijo el proverbista, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, declara las Santas Escrituras. Vemos entonces lo que dice ese proverbio. Pero Jehová pesa los corazones de todos los hombres. Dios sabe pesar y sabe darle su pago correctamente al corazón pesado. Ahora bien, si todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, eso es en su propia opinión, pero no en la de Dios. El camino que el hombre ha emprendido es camino que lo conduce a la muerte, lo conduce ciertamente a la confusión más extrema y más terrible de su propia vida. Mas el camino de Dios
nos lleva completamente a abrir los ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nos hace andar en el camino correcto. Nos da Dios la capacidad de ser humildes, mansos, obedientes a su gloriosa palabra. Nos da un corazón sumiso ciertamente a lo que Dios dice y obedecemos lo que Dios dice. Eso es lo que Dios espera del correcto hombre, que en verdad ama y teme a Dios. Aunque majas, en otras palabras, quiero usar la palabra correcta, aunque al necio se le dé garrote tras garrote, aún así no cambiará el necio. Proverbios 27:22 dice claro, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Esto da a entender que está tan enraizado, está tan pegada a la necedad en su espíritu, en su alma y en su mente, que no está dispuesto a soltar. Son los que toman este camino de necedad, como dije, no verán la vida, sino la muerte y la confusión y la corrupción eterna. Y esto es lo que le espera por haber tomado un camino netamente equivocado. El camino equivocado conduce no a la felicidad, conduce al extremo más terrible del hombre. El escarnecedor es el hombre del soberbio. El escarnecedor es un hombre ciertamente con un nombre que se le da al soberbio. Recalco, el escarnecedor es el nombre del soberbio, el presuntuoso, el que obra la insolencia de su presunción. Así dice las Santas Escrituras en Proverbios 21:24. Imagínense qué nombrecito el que Dios le da al escarnecedor. Soberbio, presuntuoso, que obra la insolencia de su presunción. Qué triste y qué doloroso es tomar esa actitud, ese carácter malvado que no se doblega por nada. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Por eso dice también a través del profeta Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento porque no acepta el conocimiento, no acepta dirección, no acepta corrección, no acepta quien lo guíe hacia lo correcto. Por eso es que no tienen correcto entendimiento, porque no buscan el entendimiento correcto. Pero cuando el hombre busca de Dios y se aferra al estudio bíblico y todos los días escudriña las Santas Escrituras, su corazón tendrá paz, tendrá deleite, pero en Dios. Ese corazón estará tranquilo, tendrá armonía consigo mismo, con Dios y con todos los que le rodean, porque ese es el fruto ciertamente de someterse a Dios. Pero el que no tiene conocimiento hará toda cosa que a Dios no le agrada, y por no agradar a Dios, la ira de Dios se encenderá contra ese individuo. Ay de los que a los malos dicen bueno y a los buenos malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Dónde está esto? Isaías capítulo 5, verso 20. Búsquelo, anótelo, porque es importante que lo haga. Debe de ponerlo en su espíritu ese pasaje también. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que hace el necio. Por eso multitudes van rumbo a un lugar donde no tendrán paz jamás, jamás. Deténgase, reflexione, no actúe más en necedad, sino esfuércese, busque de Dios. Pero vemos a la luz de las Santas Escrituras, en el pasaje que citábamos anteriormente, Proverbios 27 y versículo 22. Proverbios 27, verso 22. Imagínense hasta dónde llega el extremo de la dureza, el extremo del hombre que tiene enraizada todo lo que se llama necedad, altivez. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, es decir, con ese palo grueso y que se da fuerte para que el arroz suelte la granza, para que el café suelte también la cáscara, cómo se le da de duro para que suelte. Y aún así dice el Señor, aunque lo majes, aunque le des tan duro con el mazo al necio, no se apartará de él su necedad. Esto es, que creció, se envejeció con esa actitud de necio. Y por eso el hombre, aunque se le predique la verdad, sigue de necio. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 18, según ese pasaje bíblico, vemos que Dios quiere como alfarero moldear la vasija, hacer una vasija nueva porque se le ha echado a perder. Y ese es su propio pueblo que se le ha echado a perder. Y Dios envía a su profeta Jeremías a decirle, Israel, tú eres barro en mis propias manos. Yo soy el Dios tuyo, yo soy el alfarero. Yo puedo moldearlos, puedo hacer una nueva vasija de ustedes. Mas el pueblo responde diciendo, no nos interesa. Le dicen al profeta, nosotros andaremos en nuestra propia idolatría y andaremos en los pensamientos malvados de nuestro corazón. Si el pueblo se pierde, el pueblo se condena, no es porque Dios quiera condenarlo, sino que el pueblo escoge su propia condenación. Note lo que Dios dijo a través de Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce amargo. Esto significa necedad enraizada, una necedad terrible y espantosa en el alma del individuo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo, dice la palabra de Dios. Cuán importante es que usted no sea sabio en su propia opinión, sino que sea sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios. Si es sabio conforme a la sabiduría de Dios, usted tiene una sabiduría especial, gloriosa, que servirá de bien para multitudes. Va a traer a los pies de Cristo cientos y cientos de personas. Pero ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los prudentes delante de sí mismo. Porque se creen ciertamente los mejores cuando no lo son. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Primero de Corintios capítulo 3, verso 20. En el versículo 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ciertamente los pensamientos de los sabios que se creen sabios en su propia opinión, el Señor dice que los conoce, que esos pensamientos de esos sabios son vanos. Y vanos quiere decir que no tienen nada de solidez, no tienen nada de valor, no tienen nada eficaz para bien, sino que están vacíos. Es decir, no tiene sentido lo que dicen, no tiene valor, no tiene peso en lo que están diciendo. Y esta es la razón por que Dios declara que Él conoce los pensamientos de los sabios. A Él no se le puede engañar, todo lo conoce Dios. Que los pensamientos de esos que se dicen ser sabios, inteligentes, son completamente vanos, vacíos. Primero de Corintios 3:20 y en primero de Timoteo, en el capítulo 1, verso 5 en adelante, por ejemplo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Este es el camino de Dios. El camino de Dios tiene propósito perfecto. Este propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Así declara las Santas Escrituras, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Es decir, que no entienden y dicen cosas que en verdad no entienden, no tienen valor, no tienen validez, pero aquellos que son honestos, fieles, entendidos en el consejo de Dios y que ponen por obra el consejo de Dios, esas personas ciertamente su propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón, pero de un corazón limpio. No está sucio, no está contaminado. Tiene buena conciencia. No hay dentro de su conciencia perversidad. Al contrario, tiene una conciencia limpia, de fe no fingida. Lo que profesa, lo profesa con certeza y cree con toda seguridad que Dios es su Dios y que Él es el Todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Pero aquellos que no se aferran a prepararse correctamente delante de Dios, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, estas personas, en vez de causar bien, en vez de causar edificación, restauración en la gente, lo que hacen es tirarlos, botarlos, arrojarlos al piso. Por eso dice Dios que son necios y están vacíos, su sabiduría no tiene validez. Y vemos el carácter de los hombres en los postreros días, un carácter deprobable, un carácter botado, un carácter diabólico. Por eso Pablo dice en la carta segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos, ¿en qué consisten esos tiempos peligrosos? Él lo explica en los siguientes pasajes. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esos son los altivos, los orgullosos, los necios. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y otra de sus características son sin afecto natural,
son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, no aman lo bueno, lo aborrecen. Parece como que si fuera veneno lo bueno para ellos. Además, estas personas, según Pablo, en 2 de Timoteo 3, 4 y 5, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Uno les habla de Dios y rápido dicen, quítese por favor, no quiero oír eso. Este es el carácter de los impíos, de los que van al fracaso constantemente. Pero si esta gente, a pesar de lo que es, reconoce que hay un Dios que los ama y que Dios ha establecido leyes, estatutos, preceptos y ordenanzas que si se someten a ellas, Dios va a perdonarlos, limpiarlos y colocar sus nombres en el libro de la vida. Pero aquellos que rehúsen tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y hay que evitarlos porque esas personas realmente son destructoras. A esto evita, y así sucesivamente. Muy amados, preciosos televidentes, quisiéramos continuar, pero el tiempo se nos va rápido, rápido. Queremos decirte, no seas necio. Sé una persona humilde, sencilla, atiende el consejo de Dios, ama el consejo de Dios, ama la verdad de Dios. Esto va a producir vida y cambios grandes en el corazón, en tu propia alma, en todo tu ser. Lo verán muchos de tus amigos y se van a convertir a Dios. Lo verán muchos de tus familias que te conocen y van a buscar de Dios al ver el cambio en ti. Quiero interceder por usted que se humilla, por usted que reconoce que necesita ser restaurado. Clame conmigo con todo el corazón. Dios eterno, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos el camino que es incorrecto para no andar por él. Y gracias por marcarnos el camino correcto para conducir nuestras vidas por ese camino que conduce el 100% hacia la vida. Perdona el pecado de tu pueblo, Dios. Límpialos con el poder de tu sangre, con el poder de tu palabra, con el fuego de tu Santo Espíritu. Y alabo y doy gracias por ello. Muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido un placer haber estado con ustedes. Me es grato saludarlos y decirles hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.